Bienvenidos a otro tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Como ya hemos mencionado, durante los meses de octubre y noviembre estamos compartiendo el tema principios básicos de la fe cristiana. Y durante el desarrollo de esta serie ya hemos compartido hasta ahora al menos 5 mensajes. Hoy sería el 6º mensaje. En primer lugar, compartíamos la verdad acerca de Dios, el Dios que es. En segundo lugar, compartíamos la verdad acerca del hombre, la historia de todo hombre. En tercer lugar, compartíamos la verdad acerca de la salvación, una salvación tan grande. En cuarto lugar, compartíamos la verdad acerca de la iglesia, titulada La familia de Dios. En quinto lugar, la semana pasada hablamos acerca del sacerdocio del creyente, y el tema de hoy lo hemos titulado Nuestro mandato misionero, y vamos a estar basados en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 45 al 49, y vamos a dar lectura a ese pasaje. Lucas, capítulo 24, versículos 45 al 49, dice de la siguiente manera: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, son palabras de Jesús, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Quiero invitarles a que puedan inclinar su rostro, cerrar sus ojos, y oremos al Señor para que Él pueda guiarnos en este tiempo de la presentación del mensaje de su palabra. Padre Celestial, una vez más te alabamos, te exaltamos, te reconocemos como único merecedor de ser adorado, de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eres grande, Señor, eres digno de ser alabado, eres digno de ser temido, y en esta hora queremos rogar tu presencia, tu poder, tu dirección, para que esta presentación de tu palabra seas tú tomando el control y sean tus palabras las que puedan llegar a ser comunicadas a cada uno de los oyentes, de los que están allí observando esta presentación. En tus manos, pues, dejamos este tiempo, contamos con tu presencia y tu dirección, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En una ocasión, después de un entusiasta sermón sobre las misiones, un diácono le dijo a su pastor, pastor, si no deja de predicar sobre las misiones, un día de esto va a llegar a matar la iglesia. El pastor respondió a ese comentario de la siguiente manera: no, una iglesia no se muere por eso, pero sí se muere, pondremos en la puerta un letrero que diga, bienaventurados los que mueren en el Señor. De hecho, lejos de matar iglesias, las misiones y la evangelización son el torrente sanguíneo de las iglesias. Son, en cierto sentido, el alma y el corazón de las iglesias, en realidad. En cuanto a las iglesias descuidan las misiones y la evangelización, es que se mueren. La iglesia de Jerusalén es un buen ejemplo de esto. Después de la resurrección de Jesús, Él les dio a sus discípulos lo que se conoce como el llamado a la gran comisión. Les ordenó que fueran al mundo e hicieran discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo señala allí Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero la historia nos dice que la iglesia de Jerusalén fue lenta en aceptar ese mandato misionero. Los creyentes se contentaron con adorar al Señor, aprender de los apóstoles, tener comunión unos con otros, y no hay ningún registro, sin embargo, de que la iglesia de Jerusalén, al menos voluntariamente, jamás hayan enviado misioneros a otros lugares. La verdad es que sí salieron muchos a otros lugares, pero por causa de la persecución.
De hecho, Hechos capítulo 7, versículo 59 al capítulo 8, versículo 4, nos señala eso. Dice de esta manera: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba allí en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Alguien ha dicho de alguna manera que quien no cumple el mandato de Hechos 1:8, que nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no se cumple el mandato de Hechos 1:8, se le aplica el mandato o la realidad de Hechos 8:1, donde nos dice que hubo una gran persecución contra la iglesia, y como notamos en el versículo 4, esos que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, no espere que le apliquen Hechos 8:1 para cumplir Hechos 1:8. De hecho, fue la iglesia de Antioquía la que aceptó el reto y envió a los primeros misioneros, como lo señala el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 3. De esta manera, el centro de influencia y poder espiritual pasó de Jerusalén a Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron y los encomendaron en esa labor misionera. De hecho, las iglesias bautistas somos el pueblo de la gran comisión. Nos hemos contagiado del evangelio de Jesucristo y las misiones y la evangelización corren en nuestra sangre. El único Cristo que conocemos es el Cristo del evangelio, y él abrazó al mundo en su plan de salvación. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores allá al final del siglo XIX, tenía razón cuando dijo lo siguiente: para mí la cuestión no es si los paganos están perdidos sin el evangelio, sino si yo soy salvo y tengo el evangelio y no se lo doy. Ese es lo importante. Alguien le preguntó una vez al doctor Samuel Johnson cuál era la mejor razón para la oración. Señor, replicó el médico, no se necesita razón para orar. No quería decir que la oración sea algo así como una ilusión o un espejismo. Lo que quería decir era que todo en la vida es razón para orar. Así que si alguien pregunta cuál es la mejor razón para las misiones, la respuesta sencillamente es: no se necesita razón para las misiones. La acción total de Dios en la historia, la revelación entera de Dios en Cristo, esa es la razón. De hecho, la palabra del Señor, de principio a fin, nos narra la historia de la salvación. Es Dios dándose a conocer y obrando un plan de salvación para la humanidad. La Biblia habla repetidamente de esta verdad. Lucas relata que Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección. Algunos pensaban que veían un fantasma, así que Él les mostró sus manos, les mostró sus pies y les invitó a que lo tocaran para que vieran que era de carne y hueso. Con su resurrección confirmada, les recordó que las Escrituras habían dicho que el Mesías sufriría, moriría y que resucitaría de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como lo señala Lucas 24, capítulo 47, que hemos leído al inicio de esta presentación. Luego les recordó que ellos habían sido testigos de estas cosas, sabían de primera mano en cuanto a su crucifixión y resurrección. Ahora deberían esperar por el Espíritu Santo, que les daría poder como testigos eficaces. Lucas 24, 45
al 49 no presenta esa realidad, y ya lo hemos leído. En Hechos también Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, igualmente añade estas palabras de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, estos versículos enfatizan el mandato misionero de nuestro Señor. Su obra de redención estaba concluida y lo que ahora debía hacerse era la propagación del mensaje. Sería responsabilidad de los discípulos llevar el evangelio a los hombres en todas partes. Y hay tres cosas que tenemos que recordar en cuanto a nuestro mandato misionero, y es lo que queremos compartir en esta oportunidad. En primer lugar, el mandato misionero es personal en su aplicación. En segundo lugar, el mandato misionero es global en su alcance. Y en tercer lugar, el mandato misionero es eterno en su consecuencia. Son esas tres cosas que queremos que recuerden en esta ocasión. En primer lugar, nuestro mandato misionero es personal en su aplicación. De hecho, dice el versículo 48 de Lucas 24, y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas. Luego les recordó que cuando venga el Espíritu Santo ellos debían ser sus testigos hasta los últimos rincones del planeta. En breve debían ser testigos, y debían ser testigos cada uno a título personal. Por eso decimos que el mandato misionero es personal en su aplicación. La esencia de las misiones y la evangelización es contar lo que uno ha visto y oído de primera mano, es dar testimonio de nuestra propia experiencia y del mensaje que hemos oído, que hemos comprendido, que hemos asimilado, de ese mensaje que alguien nos ha dado a conocer, y de esos medios que Dios ha utilizado como medios de gracia para alcanzarnos a nosotros, y nosotros también de la misma manera alcanzar a otros. No era la primera vez que los discípulos habían oído a Jesús hablar de este tipo de trabajo. Su primer llamamiento a ellos fue allá en Lucas capítulo 9, versículos 1 al 6, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso es Mateo 4, 19. A su tiempo envió también a sus discípulos a una misión especial de predicación y les dijo a dónde debían ir, lo que tenían que decir, qué llevar, cómo actuar, cómo hacerle frente al rechazo. Lucas 9, 1 al 6 dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y salid de allí, y donde quiera que no os recibiesen, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Más tarde envió a otros 70 en una misión similar. Y en este sentido podemos ver que la idea de ser misioneros y testigos no era nueva para ellos. En ese entonces, tanto como hoy, algunos reciben de Dios un llamamiento especial para dedicarse a tiempo completo y de lleno, con todas sus fuerzas, a ser ministros o misioneros, y muchas de nuestras iglesias y sus miembros ciertamente no están ni predicando ni alcanzando eficazmente a los perdidos. Mike Galli, editor y gerente de la revista Christianity Today o Cristianismo Hoy, escribió que una vez les preguntó a las editoriales evangélicas por qué no publicaban biografías de los grandes misioneros protestantes. La respuesta fue inquietante, y esta fue la respuesta que le dieron: los evangélicos ya no leen biografías de misioneros ni libros que hablen de lo que sucede en el extranjero, en lugares con nombres estrafalarios. Más bien, gastamos nuestro dinero y tiempo comprando y leyendo romances históricos, novelas espeluznantes apocalípticas y libros de autoayuda por millones. Galli luego dijo que el gran misionero Hudson Taylor una vez escribió que no podía aguantar la vista de una congregación
de 1000 o más regocijándose en su propia seguridad, mientras millones perecen por falta de conocimiento. Así que se fue a lugares distantes y dio su vida para traer a otros a Cristo. Lo mismo han hecho miles de hombres y mujeres que han seguido su ejemplo. Debería preocuparnos eso, de asombrarnos en el culto de adoración más cercanos, o de asomarnos en el culto de adoración más cercanos, atiborrados de creyentes que se alegran de su propia seguridad mientras el mundo que nos rodea perece sin Cristo. Independientemente de lo que otros hagan, debemos ser fieles en el mandato misionero. La obra tiene que hacerse, el mandato es personal y todos debemos hacer nuestra parte. Entonces el mandato misionero en primer lugar es personal en su aplicación. Segundo, el mandato misionero es global en su alcance. Las instrucciones del Señor, tanto a los discípulos como a nosotros, son específicas, como lo señala nuestro pasaje allí en Lucas capítulo 24, versículo 47, que dice lo siguiente: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La palabra naciones es la traducción griega para etnos, que quiere decir toda tribu, toda raza, toda cultura, toda persona. Y es aleccionador percatarse de que la mayoría de las personas han recibido el Evangelio de manos de algún extranjero. De hecho, un judío llevó el Evangelio a Roma, un romano llevó el Evangelio a Francia, un francés lo llevó a Escandinavia, un escandinavo lo llevó a Escocia, un escocés evangelizó a Irlanda, y la historia sigue hasta que el Evangelio nos llegó a nosotros. Ahora debemos procurar llevar el Evangelio al resto del mundo y debemos empezar en nuestro propio Jerusalén. Debemos empezar donde estamos, debemos pensar globalmente, pero actuar localmente. El Señor trajo a los pueblos del mundo a la iglesia en Jerusalén. De hecho, es el principio del movimiento cristiano, allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, y lo que está haciendo de nuevo en nuestro pueblo, ciudad o municipio, debemos considerarlo. La verdad es que usted no tiene que viajar a un lugar distante para ser misionero, simplemente salga del lugar donde está, salga de sí mismo. Debemos continuar esforzándonos para que todas las personas en todas partes del mundo sepan de Jesús. En verdad, la evangelización y las misiones son tanto locales como globales. Y finalmente, en tercer lugar, nuestro mandato misionero tiene consecuencias eternas. En el libro de Apocalipsis, el Señor descorre la cortina del tiempo y le permite a Juan, el autor de Apocalipsis, poder tener una visión de la eternidad. Juan ve a Cristo sentado en el trono, rodeado de una gran multitud de toda nación, raza, pueblo y lengua del mundo entero. Al adorarle y al alabarle, uno de los ancianos le preguntó a Juan quiénes eran esas personas, y Juan respondió que no sabían. El anciano le respondió allí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. De hecho, las multitudes que rodean a Cristo representan a los redimidos de todas las edades. Son los que han oído el Evangelio, los que se han alejado de sus pecados para acudir al Salvador y han recibido en su corazón el perdón y la limpieza de sus pecados. ¿Cómo oyeron el Evangelio? Lo oyeron de los que obedecieron el mandato misionero. En el nombre de Cristo predicaron ellos el arrepentimiento y el perdón de pecados. La clave para estar en el cielo es que la salvación se predicó en su nombre, como lo señala Lucas 24, 47, que ya hemos leído, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. La Biblia dice claramente que esa es la única manera de recibir la salvación. Hechos 4:12 nos señala, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De hecho, seguramente ha notado que vivimos en días de pluralismo. Algunos quieren hacernos creer que cualquier religión es tan buena como la otra, que todos los caminos conducen a Dios y que no importa lo que uno crea, siempre que su fe sea honesta y sincera.
Y de hecho es un gran error esas afirmaciones. No se deje seducir por estas nociones. De hecho, Jesús lo señaló claramente en Juan capítulo 14, versículo 6, cuando dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El Evangelio es sencillo y es claro en este punto, es exclusivo. Hay un solo camino, hay un solo Señor, hay un solo Salvador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese camino, ese mediador es Jesucristo. Es solo cuando proclamamos este Evangelio que los hombres y mujeres vienen al Salvador y encuentran vida eterna. Robert Arlington, misionero inglés al África, dijo una vez: si pudiera volver a vivir en Inglaterra, tendría un cajón como silla, otro como mesa, dormiría en el suelo antes que permitir que los paganos mueran sin Cristo. Y eso es exactamente lo que va a suceder si no les llevamos el Evangelio. Morirán sin haber escuchado el Evangelio. Nuestro mandato misionero tiene que ver con las almas de hombres y mujeres, tiene consecuencias eternas. Efesios capítulo 3, versículos 8 al 12 nos señala: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice el apóstol Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en todos lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Proclamar el Evangelio en nuestro mundo no es solo una responsabilidad, sino que también es un privilegio que nos ha dado la gracia de Dios. La pregunta es: ¿tomaremos en serio esta responsabilidad? ¿Tomaremos en serio este privilegio? ¿Evangelizaremos a nuestro estado y a nuestro mundo? Lewis Chuck, uno de los primeros misioneros bautistas a China, oyó cuando un niño a un misionero le rogaba que dieran ofrendas para ganar el mundo a Cristo. Cuando pasaron los platos de las ofrendas, puso en uno de ellos un papel en el que había escrito: me doy yo mismo. La primera y mejor ofrenda que cada uno de nosotros puede dar es darse uno mismo para cumplir el mandato misionero. Alguien ha dicho claramente y de manera correcta que las misiones o el evangelismo se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Pero ciertamente la primera y mejor ofrenda es usar nuestros pies y movilizarnos e ir a compartir el mensaje del Evangelio. No todos podrán hacerlo, algunos lo harán mediante sus ofrendas y otros lo harán mediante sus oraciones, pero sea cual sea su condición y el lugar donde se encuentran, seguramente siempre habrá oportunidad para tener a alguien cerca y compartirle el Evangelio de Jesucristo. La película The Patriot o El Patriota es la historia de Ben Martin, un colono que luchó por la independencia de los Estados Unidos en la guerra revolucionaria contra Inglaterra. Cuando empezó la rebelión, él se opuso a ella. Había luchado en la guerra francesa de India e incluso había participado en la masacre de inocentes. Lo que había hecho lo acosaba tanto que no quería tener nada que ver con otra guerra. Martin siguió siendo un súbdito leal al rey hasta que los británicos asesinaron a su hijo menor. Entonces se sintió muy culpable por haberse opuesto a la guerra en esa circunstancia y haber rehusado participar en ella. Su cuñada le dijo: no has hecho nada de lo que tengas que avergonzarte. Y Martin replicó: no he hecho nada, y de hecho es eso de lo que me avergüenzo, de no haber hecho nada. Si descuidamos las misiones y la evangelización cuando estemos ante el Señor resucitado para rendir cuenta de nuestro discipulado en el día final, nosotros también tendremos que decirle al Señor: no he hecho nada y de eso es que me avergüenzo. De hecho, como lo señala Santiago capítulo 1, versículo 27, si mal no recuerdo, es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
les pecado. No solamente pecamos por comisión al hacer aquellas cosas que ofenden y desagradan a nuestro Señor, sino que también pecamos por omisión al dejar de hacer aquellas cosas que el Señor nos ha encomendado llevar adelante. Ahora bien, ¿no sería mejor entregarnos sin reserva a proclamar a Cristo en todo el mundo y al final oírle decir, como le dijo el Señor allá al ser siervo y fiel en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, versículo 23, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En conclusión, nuestro mandato misionero en primer lugar es personal en su aplicación, nuestro mandato misionero en segundo lugar es global en su alcance y nuestro mandato misionero en tercer lugar es eterno en sus consecuencias. Ahora quiero preguntarle a los amigos que nos ven y nos escuchan en esta oportunidad, en el fin de los tiempos, ¿estará entre esa multitud de los liberados de la condenación eterna de todas las edades de los que habla el libro de Apocalipsis? ¿Acaso has oído el mensaje del Evangelio? ¿Te has alejado de tus pecados para acudir a Jesús, el único Señor y Salvador? ¿Has recibido el perdón y la limpieza de tus pecados? A mis hermanos que nos ven y nos escuchan en esta ocasión, les pregunto, ¿está usted haciendo lo que debería estar haciendo? ¿Ha recibido usted del Señor un llamamiento especial para ser tal vez pastor, misionero y no ha dado respuesta adecuada a ese llamado? No es demasiado tarde para responder a ese llamamiento, pero incluso si usted no ha recibido un llamado especial al ministerio, como es el caso de la gran mayoría de los hermanos, con todo tiene que ser un misionero. Todos hemos recibido esa comisión y ese mandato a llevar el mensaje del Evangelio y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo creyente debe ser misionero, aunque sea solamente en su casa, aunque sea solamente en su comunidad, aunque sea solamente en el supermercado. Las misiones mundiales son importantes porque Dios es el creador de todas las personas. Dios se preocupa por todas las personas por igual y Dios desea que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad acerca de Jesucristo, como señala 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. A causa de esta actitud de Dios hacia las personas de todo el mundo, sabemos que las misiones mundiales, es decir, la evangelización de todas las personas, es una meta que vale la pena. Dios envió a su Hijo al mundo para cumplir la siguiente profecía en Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Mi amigo, para que puedas ser alguien que va y hace discípulos de Jesucristo, necesitas primeramente convertirte tú en un discípulo del Señor, en un seguidor de Cristo. Y eso solamente es posible conociendo la buena noticia del Evangelio, respondiendo a ella positivamente en arrepentimiento y fe en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Y como resultado podrás obedecerle en todas las cosas, especialmente en proclamar a los demás las verdades del Evangelio. Para mis hermanos, les recuerdo las palabras del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículos 13 al 15, que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Proclamar el Evangelio en nuestro mundo no es solo una responsabilidad, sino también un gran privilegio que nos ha dado la gracia de Dios. Querido hermano, cumple tu responsabilidad, deleítate en el privilegio de dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toma en serio la gran comisión que el Señor te ha encomendado y me ha encomendado, nos ha encomendado a todos. Te animo a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y oremos al Señor para que Él nos ayude a asimilar el mensaje de su palabra y a ponerlo en práctica en cada una de nuestras vidas. Amado Dios, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos reconocer que
algunas veces su mensaje es un tanto desafiante para cada una de nuestras vidas, pero que quede claro en nuestras mentes y en nuestros corazones que ese mandato misionero es un mandato que has hecho a cada uno en particular, a título personal, y que ese mandato es personal en su aplicación, y que cada uno dará cuenta a Dios de sí por cómo ha obedecido o no esta encomienda, esta comisión que nos ha dado a cada uno a título personal. Señor, rogamos que ese día que nos presentemos delante de ti a rendir cuentas de lo que hemos hecho, podamos escuchar palabras tuyas, como las que diste a aquel hombre fiel en la parábola de los talentos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Líbranos de escuchar esas palabras que les dijiste al siervo infiel, siervo malo y negligente, y podamos verdaderamente cumplir con el llamado que has colocado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender que este mensaje o esta encomienda es global en su alcance, que ciertamente debemos comenzar donde estamos, pero debemos participar de alguna u otra manera en lo que es la expansión de tu reino, no solamente en nuestra ciudad o pueblo, no solamente en nuestro municipio, no solamente en nuestro estado o provincia, no solamente en nuestro país, sino en otras naciones y hasta lo último de la tierra. Ayúdanos a entender la importancia de esta encomienda, ya que sus consecuencias son eternas en la vida de aquellos que aún no te conocen y que pueden llegar a conocerte y pasar la eternidad junto a ti, disfrutando de las bendiciones que has preparado para todos aquellos que te conocen como Señor y Salvador. En tus manos, pues, dejamos cada una de nuestras vidas, te alabamos y te exaltamos y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos agradecerte una vez más por tu tiempo, por tu atención, por escucharnos y ver la presentación de este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida, y nuestra oración es que el Señor pueda bendecir, guardar la vida de tu familia y tu vida a título personal. Que el Señor siga con cada uno de ustedes.